Hola, bienvenidos. Tenemos una interesante plática este día con nosotros. David Rosenthal, desde Colombia, politólogo, analista y columnista en diversos medios como Aurora Israel. También se ha desempeñado como investigador, profesor y periodista. Tiene un programa en Radio Sefarad sobre la herencia sefardí en América, titulado Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, y ha solicitado una entrevista con el Rav Dr. Michael Leitman. Tiene un doctorado en filosofía y Kabbalah y un máster en biocibernética. Es fundador y presidente del Instituto Ari y del Instituto Bnei Baruch de Investigación y Educación de la Kabbalah con sede en Israel. Durante 12 años, el Dr. Leitman fue el principal discípulo y asistente personal del rabí Baruch Shalom Halevi Ashlag, hijo del rabí Yehuda Ashlag Bala Sulam, autor del trascendental comentario Sulam, escalera, sobre el libro del Zohar. En 1991, tras el fallecimiento de su mentor y siguiendo su mención de difundir la sabiduría de la Kabbalah por todo el mundo, fundó el Instituto de Educación e Investigación de la Kabbalah Bnei Baruch. Por medio del sitio oficial de la institución, CAB Info, imparte clases diarias a un auditorio a nivel mundial de aproximadamente 2 millones de personas, con traducción simultánea a 27 idiomas, entre ellos inglés, alemán, español, francés, hebreo, turco, japonés, chino y otros. Hasta la fecha, el Dr. Leitman ha publicado más de 40 libros traducidos a 18 idiomas. Comenzamos entonces la entrevista. David, tenemos entendido que tienes una serie de consultas a formular al Dr. Leitman, así es que adelante. Muchas gracias, Norma. Mucho gusto, doctor Leitman. Es un placer poder tener esta entrevista con usted. Muchas gracias por habérmela concedido. Y bueno, yo quisiera empezar con una pregunta, digámoslo, de base de la Torah, y es, ¿cómo se podrían resumir todos los contenidos de la Torah? Como dijo Rabbi Akiva, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una gran regla en la Torá. O como dijo Hillel, no hagas a tu prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario. O simplemente, como dijo Ben Asai, en la imagen de Dios fue creado. Es exactamente todo el resumen de la Torá. El propósito de la Torá es llevar a cada persona a la conexión con todas las criaturas para que todos los seres vivientes, no importa el sexo o religión o nacionalidad, que todos lleguemos al estado en que nos conectamos juntos en nuestros deseos y casi de forma que no haya diferencia entre un hombre y su prójimo. Y ese es el propósito del desarrollo de la especie humana en este mundo. Y a través de la sabiduría de la Kabbalah tratamos de acercarnos a este propósito, que también según la sabiduría de la Kabbalah estudiamos que el tiempo para esto se acerca, debemos alcanzar estos estados. Entonces esperemos que lo alcancemos. Yo en esta oportunidad quiero agradecerte por el hecho de que pediste esta conversación, y yo sé hasta qué punto eres conocido tanto en Israel como periodista grande y representante del mundo hispano en especial, y por lo tanto es un placer estar contigo en esta conversación. Gracias, por favor. Muchas gracias, doctor Leitman. Y bueno, quisiera también preguntarle por qué esta generación tuvo que afrontar algo como el COVID-19. Eso llegó en esta generación porque esta generación se llama en la sabiduría de la Kabbalah la generación del fin de la corrección, que en realidad debemos terminar todas las correcciones que la humanidad pasó hasta ahora, y en esta generación
llevar a cabo un cambio en cada persona y en toda la humanidad juntos, pasar de la recepción al otorgamiento del odio al amor. Y eso es lo principal que debemos realizar. Por lo tanto, para poder acelerar este desarrollo, y nosotros no tantos estamos adecuados al desarrollo que tenemos que realizar, entonces llegan todo tipo de formas que nos despiertan y nos impulsan más a la corrección para que aceleremos y entendamos cuál es nuestro problema por ese tipo de golpes de la naturaleza. Y uno de ellos es esta pandemia, el COVID-19. Y yo realmente espero que la humanidad comience a preguntarse a sí misma por qué llegó esto. Y esto llegó porque estamos retrasados en el desarrollo, en nuestro desarrollo humano. Estamos centrados en el desarrollo tecnológico, político, todo tipo de cosas diferentes, pero no el desarrollo humano, que aún no queremos reconocer el hecho de que debemos acercarnos unos a otros. Ese es el problema y por eso llega esta pandemia, un golpe así que envuelve a todo el mundo y nos da la sensación de que todos estamos en un problema inclusivo, común, integral, y a través de que, digamos, no queremos entender, como no queremos entender que somos una sola humanidad, vamos a sentir una vez tras otra ese tipo de golpes hasta que sintamos que somos parte de una sola humanidad y podamos determinar entre nosotros formas de relación más humanas al menos. Ok, muchas gracias. ¿Y cómo la humanidad debería centrarse en el desarrollo humano? A través de que aprenda cuál es la creación del mundo, cuál es el sistema en el cual nos encontramos, hasta qué punto este sistema, a fin de cuentas, exige que a pesar de nuestro ego, a pesar de las fuerzas negativas que hay en cada uno de nosotros, a pesar de todo, debemos acercarnos unos a los otros y determinar relaciones humanas correctas y buenas, y no en las que estamos como zorros o lobos unos a otros, sino llegar poco a poco a un cálculo en el que nos tomemos cuenta unos a otros, sino que no sean solamente buenas palabras ni hablar de un buen comportamiento, sino que debemos adecuarnos a la naturaleza general, que es completamente global e integral. Y nosotros también debemos, en la relación entre nosotros, llegar a ser globales e integrales en la conexión entre nosotros. Y por eso toda la Torá y todo el judaísmo en realidad hablan solamente de esto, cómo llegar al ama a tu prójimo como a ti mismo. Gracias. ¿Y qué cree que pasará luego de la pandemia, doctor Leitman? Yo ya hablé sobre esto hace más de un año y medio, que cuando la pandemia comenzó, que no va a terminar, que vamos a recibir un golpe tras otro, así por capítulos, no en un solo golpe, sino que van a haber también descansos entre medio, donde todos estos golpes, su propósito es agotarnos para que quedemos sin fuerzas. Y no es que corramos, para que no corramos al desarrollo tecnológico como estuvimos en las últimas decenas de años, que estuvimos como locos, que solamente pensamos en el desarrollo técnico, tecnológico, dinero, todo tipo de cosas, sino que debemos entender que como resultado de estos golpes el problema está en la relación entre nosotros y comenzar a pensar en esto y poner más atención a esto y dar más fuerzas. Gracias. Y en este momento existe una decadencia espiritual a nivel mundial. ¿Por qué ocurre esto?
Yo no creo que sea un descenso al nivel espiritual, sino porque tampoco hubo tanta espiritualidad en las personas, en la sociedad humana. Eso es lo que pensamos que era espiritualidad. A lo mejor nos equivocamos en aceptar el desarrollo, digamos, cultural, educativo, pero no es que hubo espiritualidad. Espiritualidad es que uno hacia el otro quiere el bien, se relaciona bien, está dispuesto a conectarse por encima de todas las diferencias que hay entre nosotros. No hemos visto esto en la especie humana durante toda la historia, en especial durante el siglo XX, que no hubo tales relaciones tan malas entre países y pueblos como durante el siglo XX. Aquí no estamos hablando de un buen desarrollo, sino que cambiamos el desarrollo, digamos, del alma en la relación entre nosotros, humanitario, digamos, cambiamos esto completamente por un desarrollo técnico, tecnológico, donde cada uno piensa solo en esto. Entonces vamos a tener que hacer un juicio, un juicio sobre esto y cambiar la dirección, cambiar los valores a los que nos atraemos. Ok. ¿Y cuáles son los principales retos de la humanidad en este momento? Debemos, a través de todos los golpes que recibimos y que vamos a recibir, ver que si no entendemos, la naturaleza nos enseña que debemos entregarnos. Debemos salir de toda nuestra carrera, ese desarrollo tecnológico, de dineros, economía, de poder, y poner precisamente atención al desarrollo humano, a la educación. Que en eso debemos esforzar, y no en la educación de los niños nada más, sino la educación de los pueblos, de la humanidad en sí, que se encuentra hoy día en una forma tan terrible de relación entre todos los pueblos, que yo veo esto de una forma muy amenazante y mala. Entonces, pienso que el resultado de estos golpes que pasamos, vamos a comenzar a entender que no tenemos opción y que debemos ocuparnos de la persona, del Adam, del humano que hay en nosotros. Y eso pasará. Eso va a tomar a lo mejor un poco de tiempo, otros golpes, pero yo espero que la naturaleza, que se atrae completamente a lo circular, a ser integral, global, unificada, la naturaleza no nos va a dejar de nuevo comenzar en ese equilibrio de fuerzas en todo tipo de direcciones que están en contra de nuestra unión. La naturaleza nos va a obligar a la unión. No solo que no por el camino de la Torah, como está escrito, sino a través del sufrimiento. Entonces, todos estos golpes que vienen ahora a nosotros son para precisamente un remedio, a pesar de que no es tan dulce, pero que cura. Ok. Y según esto, entonces, ¿podría pronto haber una nueva gran guerra? Puede ser. En la sabiduría de la Kabbalah está escrito en diferentes partes que puede haber una tercera guerra mundial e incluso una cuarta. Incluso una guerra atómica, sí. Pero a pesar de todo, es para remecer a la humanidad y mostrarle que no hay otro camino en el desarrollo excepto el desarrollo interno humanitario, en la corrección del mal que hay en el hombre.
Ok. ¿Y qué papel tienen las fuerzas negativas en este momento, en esas tribulaciones que pasa el mundo? הכוחות שליליים Las fuerzas negativas aparecen en la misma medida que a través de las fuerzas positivas que pudiéramos haber desarrollado y que no hacemos esto, entonces llegan las fuerzas negativas y nos presionan. Es lo que se llama que si no es a través del buen camino, a través de la Torah, es a través del sufrimiento, a través de los golpes. Es como está escrito, yo pongo sobre ustedes un rey como Amán y contra su voluntad van a volver a la Tshuva. Y si nos acercan uno al otro, entonces por buen camino va a ser a través de los golpes. Pero el futuro del mundo ya está en forma potencial definido y nosotros vamos a tener que llevarlo a cabo o a la fuerza o por el deseo, por la voluntad. Gracias. Hay un alza del antisemitismo en varios lugares del mundo. ¿En qué terminará todo esto y cómo prevenirlo? אנחנו לא יכולים להילחם עם אנטישמיות. No podemos luchar contra el antisemitismo porque por nosotros mismos despertamos porque el pueblo de Israel está basado en la antigua Babilonia a través de Abraham como una reunión de muchos pueblos de 70 naciones del mundo que estuvieron en Babilonia y Abraham los reunió. Quien quiso unirse a él y entonces hizo de ellos un grupo y a ese grupo los llamó Israel, Yashar Kel, directo a Dios, Yashar directo al Abore, directo a Dios. Y este grupo completamente estuvo en esa atracción a revelar al Creador y así avanzar. Abraham los tomó a la tierra de Canaán, que hoy día es Israel. Y a eso se le llama el pueblo de Israel. No es un pueblo, no está contado entre las 70 naciones del mundo, sino que es una reunión desde un inicio de todos esos pueblos que se conectaron juntos con el propósito de alcanzar la fuerza superior. Nuestro propósito es alcanzar nuestro Creador. Y hasta el día de hoy, en realidad, somos resultados de este grupo. Y todo el resto de las naciones que estuvieron en Babilonia y después se dispersaron en todo el mundo, sienten, así son las fuerzas de la naturaleza que actúan en cada nación, y les da a entender a cada nación que el buen futuro, la conexión entre todos, depende de ese mismo grupo llamado Am Israel, porque si ellos se conectan y llegan a la conexión, a la corrección, va a ser bueno para todas las naciones. Y si no se conectan y no llegan a la corrección del mundo, entonces no es bueno para el resto de las naciones. Y por eso esa es la razón del antisemitismo. Y hasta el día de hoy vemos que todas las naciones del mundo nos culpan por el hecho de que en realidad somos la causa de todo el mal del mundo. Eso es según la sabiduría de la Kabbalah. Por eso no podemos decir que no tienen razón. Ellos tienen razón en eso y no nos queda lo que hacer excepto conectarnos entre nosotros. Y entonces con esto vamos a calmar todas las fuerzas negativas que hay en todo el mundo y el mundo va a volver a la corrección y a lo original. Todo depende de nosotros y por eso las naciones del mundo, por el hecho de que nos culpan de que somos la fuerza del mal del mundo, en eso tienen razón. Sienten esto desde adentro, desde una sensación natural que hay en ellos.
Y nosotros no tenemos opción, debemos conectarnos y alcanzar nuestro grado espiritual y a través nuestro del Creador, a través nuestro vamos a poder también proyectar hacia ellos la fuerza espiritual y darles la posibilidad de que se conecten y también alcanzar todo el bien de la creación. Por ahora estamos entre el Creador y ellos como un tapón que no deja que todo el bien de la fuerza superior llegue a nuestro mundo. Y por eso todo depende de nuestra conexión. Okay. Leía su más reciente artículo, creo, sobre ese odio que hay dentro del pueblo de Israel. Entonces, si existe ese odio dentro de Israel, esto se replicará siempre a que el mundo, digamos, lo odie a Israel. El tema es que como el pueblo de Israel es resultado de la conexión de todas las naciones del mundo y por sí mismo no es un pueblo, es decir, no hay entre nosotros algún tipo de conexión interna biológica de que salimos de algún hombre o mujer y que somos resultado de ellos, sino que la conexión entre nosotros fue solamente durante los tiempos de Abraham que nos conectó y después en todo el resto de las etapas, el exilio de Egipto y después ya estuvimos en un conflicto con las fuerzas egoístas que comenzaron a despertarse entre nosotros y por eso no sentimos que en verdad estamos y pertenecemos a un pueblo. Tal como dicen los cabalistas, somos un pueblo en los tiempos de que están malos, que son hay conflictos. Entonces sentimos que cada uno ahí sentimos al otro, que si no nos presionaran las naciones del mundo, entonces tampoco nos atraeríamos uno hacia el otro. No lo haríamos, porque ¿para qué estar juntos? Nadie siente que él debe esto. Vemos que en el momento que la persona tiene la posibilidad de irse de Israel, se escapa a todo tipo de direcciones. Entra a vivir en América, Norte, Sur, Europa, cualquier parte. No quiere estar junto con los judíos. Estar junto con los judíos tiene atracción solamente con la condición que cuando siente una amenaza en las naciones del mundo. Por eso debemos decir que el antisemitismo que está en todas las naciones hacia nosotros tiene una fuente, un origen natural y que no va a terminar y nunca vamos a poder explicar que no depende de nosotros y que no somos culpables, porque sí lo somos. Sí debemos corregir este tema y eso es posible solo a través de que traigamos al mundo el método de la conexión. Y entonces este mundo parará de sufrir y verá hasta qué punto somos una fuerza positiva en el mundo y no como hoy día, que somos una fuerza negativa. Y por eso, de forma justa, las naciones del mundo dicen que somos la razón de todo el mal del mundo. Gracias. ¿Y cuál será la importancia de Israel en el tiempo venidero? La importancia de Israel es muy grande porque Israel es en realidad ese mismo grupo, yo hablo de personas, no del país, es ese mismo grupo que está por conectarse y dar ejemplo al mundo
cómo debemos estar todos conectados. Israel es como una esencia, como la concentración de toda la humanidad. Y si nosotros nos conectamos, toda la humanidad va a comenzar a conectarse detrás de nosotros. Y por eso la importancia de Israel es tan grande. Y día a día vamos a descubrir más y más y más importancia en su función. Y por otra parte, si no llevamos a cabo la conexión entre nosotros para dar ejemplo a las naciones del mundo, es lo que se llama ser luz para las naciones, entonces no vamos a llevar a cabo nuestra función y por parte de las naciones del mundo vamos a sentir más odio y presión. Mejor no va a estar. Va a ser solamente peor. Y cuanto más vayamos a explicarles algo, nos va a ayudar porque ellos tienen razón y sienten esto por parte de la naturaleza. No podemos convencerlos. Ellos solamente hacen, digamos, una sonrisa o una forma externa bonita, pero no es que ellos puedan parar de odiarnos, porque desde dentro sienten hasta qué punto en verdad causamos el mal a toda la humanidad. Gracias. ¿Y el Mesías está aquí ahora o pronto llegará? Mashiach, Mesías, es la fuerza superior, no es una persona. Según la sabiduría de la Kabbalah, es una fuerza superior que atrae Moshiach, por eso se llama Mashiach, atraer, de la palabra en hebreo traer, nos saca de nuestro ego y nos ayuda a acercarnos. A esta fuerza se le llama Mashiach, Mesías, que nos va a ayudar a ser como un hombre en un corazón. Si se encuentra aquí, por supuesto que sí. Esta fuerza sí, pero depende de hasta cuánto por nosotros porque debemos despertarlo, debemos exigirlo. O que él va a llegar a través de todo tipo de golpes y que lo traigamos a través de la fuerza del mal. Pero en realidad debemos entender que sin guerras, sin problemas, llegar a la necesidad del Mashiach, esa es en realidad la oportunidad que está ante nosotros. Gracias. Y llegará un momento en el que la Cábala, el Zohar y todo, etcétera, todos los demás libros y conocimientos, será conocido y estudiado por toda la humanidad. Yo realmente espero que sí. Nosotros hacemos esto en todos los idiomas y en todas las oportunidades difundimos esto. Tenemos alumnos en todos los continentes, miles. La entrada es libre para todos. Y esto es lo que enseñamos, es lo que hablamos ahora y más aún lo que está escrito en los libros, las fuentes originales. Nuestras fuentes son incluso antes del libro del Zohar y del libro del Zohar adelante de todos los escritos de los cabalistas en diferentes generaciones. ¿Y cuál será entonces la importancia de la Cábala en el futuro? Yo pienso que la sabiduría de la Kabbalah debe ser el fundamento de toda la educación que el mundo debe pasar en el ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la sabiduría de la Kabbalah va a explicar a todas las personas en qué sistema realmente nos encontramos, que este sistema incluye también este mundo y también un mundo más externo, grande, infinito, eterno, el mundo espiritual, y que podemos
estar en ese alcance y sensación de estos dos mundos de una forma completa, y por nosotros llegamos a esto en una forma de existencia eterna, en la que no dependemos de nuestro cuerpo, sino que nos elevamos por encima de este cuerpo y comenzamos a sentir la humanidad y toda la realidad y todos los mundos como algo uno, como algo único. Y eso a través de la sabiduría de la Kabbalah lo alcanzamos e invitamos a llegar a este estudio a todo el que quiera, porque a fin de cuentas mi casa será llamada la casa de oración para todos los pueblos. Eso es lo que debe ser. Gracias. Y la pandemia ha incrementado el nivel de alía, de retorno a la tierra de Israel por parte de esa diáspora judía. ¿Qué importancia tiene ese regreso de los judíos de entre las naciones a la tierra de Israel? La sabiduría de la Kabbalah no relaciona la migración a la tierra de Israel como algo, sino que la importancia es que la persona haga su elevación espiritual y puede estar afuera o dentro de Israel. Y eso no quiere decir que esté en la tierra de Israel. Eretz es de la palabra razón, deseo. Israel es de la palabra yashar, que el directo a Dios. Entonces, la persona que tiene un deseo directo al Creador en fuerza de otorgamiento, de amor y conexión, entonces se denomina que está en el deseo de la tierra de Israel. Y eso es posible en cualquier parte del mundo. Yo no creo que la atracción hacia la tierra de Israel hoy día sea más espiritual que la atracción en Sudamérica. No hay relación entre una cosa y otra. Por eso, si hablamos del futuro del mundo, es que cada quien comience a despertarse a la conexión y a través de la conexión a un único mundo, a una fuerza superior única, y que todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, tal como está escrito. Entonces aquí no hay un problema de dónde vivir. ¿Y qué le sucederá al mundo en temas medioambientales, entendiendo que ya la situación se sale de las manos a los gobiernos y a las personas en general? El clima es uno de los golpes que sentimos y que vamos a sentir más y más, porque debemos despertarnos, comenzar a pensar sobre nuestro futuro. Entonces, a través del clima, la pandemia y otras fuerzas de la naturaleza que van a llegar, otros golpes a través de la naturaleza a las personas. También, digamos, en el pasado, hubo, digamos, antes de la salida de Egipto, hubo para despertar a la salida de Egipto, hubo golpes, plagas, el granizo, todo tipo de plagas. Entonces, nosotros también las vamos a sentir en nuestro tiempo. Estoy seguro que van a haber más y más golpes por parte de la naturaleza que, a fin de cuentas, nos presionarán en una forma de vida tan limitado que vamos a tener que pensar seriamente por qué nos pasa y qué es lo que hacemos. Okay. Y va a haber más muertes de las que hasta el momento han habido a nivel mundial y también para el pueblo de Israel. Muchas más víctimas en todo el mundo, y
Yo espero que podamos corregir todos estos estados y eso es posible solo a través de la conexión de corazón entre los hijos de Israel en todo el mundo. Y si no hacemos esto, entonces todos estos golpes que van a llegar, vamos a sentir a través de estos golpes también el antisemitismo en todas las direcciones, que no tenemos opción y que debemos hacer esto. Sí. Gracias. ¿Y es buena o no la inteligencia artificial, las computadoras cuánticas, las redes 5G, o sea, la Internet, la tecnología en general? Esto desde la cibernética que usted bien conoce y también desde la Cábala, qué tan bueno es todo este mundo tecnológico en el cual ya estamos y al cual vamos. Mi primera profesión es medical en medicina biocibernética. Y desde ese entonces hasta el día de hoy estoy seguro que no podemos a través de todos los desarrollos tecnológicos llegar a ningún alivio en nuestra vida, porque nuestro ego, en el momento en que, digamos, inventamos algo nuevo, de inmediato hace en contra de esto otros problemas, otras dificultades y fracasos. Yo no creo que las personas hoy día vivan mejor o que disfruten mejor o que disfruten más de la familia y de los hijos, sino que se ponen sobre sí más y más cargas y formas de trabajos, responsabilidades. Y no veo, a pesar de que el mundo crezca, de que creció de 2 millardos hasta 8 millardos en los últimos años, yo no veo que las personas trabajen menos o que disfruten más de la vida. Es decir, nuestro egoísmo nos destruye y en cada cosa que, digamos, que a través de nuestro ego desarrollamos, de inmediato transformamos esto en otra carga y pesadez sobre nosotros. Yo no creo en ninguna forma de tecnología que se desarrolle, que ella nos vaya a facilitar y nos dé algún disfrute de la vida. Y en este mundo tan interconectado e intercomunicado, la esencia del ser se comienza a transformar. Sí, el hecho de que estemos conectados más unos con otros nos va a ayudar mucho en la conexión, en la corrección, que podamos usar todas estas fuerzas tecnológicas para estar más conectados unos con otros, tal como ahora estamos en la conexión entre nosotros, o digamos que yo día a día doy clases, estoy en conexión con todos los continentes y países y miles de alumnos al mismo tiempo me escuchan, preguntan y nos sentimos que nada separa que la distancia no nos separa. Eso en realidad es una buena parte que alcanzamos en la nueva tecnología. ¿Y cuál es la característica principal que el mundo debería rectificar? Envidia, odio, egoísmo. ¿Y cuál debe ser el medio? ¿La bondad o la tolerancia o el respeto? ¿Cuál cree que es lo peor que debe rectificar el mundo y cómo es el medio? ¿Cuál es el medio? No hay muchas cosas malas en el mundo, solamente nuestro ego. La naturaleza de la persona es egoísta. Tal como está escrito, la inclinación es mala del hombre desde su nacimiento, desde su juventud. Y nosotros estudiamos qué es este ego y
estudiamos sobre qué fuerzas actúan en el mundo y cómo debemos arreglarlas a través de la conexión entre nosotros y que así nos activamos y de esa forma podemos despertar la fuerza superior, la fuerza superior para que corrija nuestro egoísmo. Y así yo espero que ocurra cercanamente. Gracias. ¿Y qué recomendaciones daría para el mundo, para la humanidad y para el pueblo judío en estos momentos tan inciertos? Solo entender lo que estamos hablando y que tenemos mucho material para los principiantes en todos los idiomas. Y esto aparece en nuestra página gratis para todos. Solamente estudiar y aprender cómo estamos hechos, en qué sistema nos encontramos, que el sistema de la naturaleza nos obliga a estar más conectados unos a otros en la buena dirección hasta que volvamos a ser como un solo mecanismo en una comunicación completa y hermosa entre nosotros. Y la sabiduría de la Kabbalah explica esto bien. Yo no veo ningún otro medio es más que conocer un poco y estudiar la sabiduría de la Kabbalah de una forma así que está al alcance de la mano de cualquiera. Cada uno puede leer y entender y somos capaces de ocuparnos y de explicar esto a cualquier pueblo e idioma. ¿Y cómo resumiría la enseñanza de su maestro, el Baal Hasulam, o sea, por medio de su hijo, el Rabino Aslach? ¿Cómo llevamos a cabo todas las fuerzas de la naturaleza, tanto buenas como malas, que todas están en una acción concentrada sobre las personas? ¿Cómo estudiamos cómo usarla para poder llegar a la cima de la realidad, a la causa de todo el desarrollo de la naturaleza? Ahí debe haber un encuentro entre la humanidad y el Creador. Eso es lo que nos enseña la sabiduría de la Kabbalah. Okay. ¿Y qué falta al pueblo judío? ¿Más oración, más estudio de Torah o más actos de bien para que haya un mejor equilibrio en el mundo espiritual? El pueblo judío debe entender que solo a través de la conexión dentro del pueblo judío puede dar ejemplo a toda la humanidad, y a eso se le llama ser luz para las naciones. Okay. ¿Y nuestro mundo está en desequilibrio con los otros mundos espirituales? ¿O incluso este mundo está reflejando, digámoslo, negativamente a otro mundo espiritual, a otros mundos dentro del marco de la Cábala? Nuestro mundo está en el centro de todos los mundos, y en la medida en que precisamente nosotros, no estamos equilibrados ni conectados, causamos deformación, falta de equilibrio en todos los mundos, incluso los mundos superiores. Y por eso la naturaleza comienza a hacer con nosotros en nuestro tiempo un cálculo muy corto y concreto. Y en verdad estoy en una mala sensación sobre el futuro. Así es. Entonces, pues, si quiere concluir con algo, Rabino Leitman.
Usted dirá. אני שמחתי לשמוע Yo estoy feliz de escuchar preguntas muy buenas נחרצות y determinantes, exigentes. ואני מודה לו שהוא Y te agradezco que hizo estas preguntas y yo traté, según mi opinión, de responder sobre esto dentro de lo que pude. Yo realmente espero que a través de ti pueda aparecer en el mundo y que otras personas entiendan que la conexión entre nosotros, en especial en el pueblo de Israel y entre los judíos, es el único medio para la corrección del mundo y para el buen futuro. Y yo realmente te agradezco de forma anticipada por esto. Que tenga éxito en tu trabajo y que si quieres, cuando quieras, de nuevo vamos a poder hablar. Estoy dispuesto. Todo lo mejor para ti. Muchas gracias, estimado Jajam Baruch Hashem, que siga iluminando al mundo. Y bueno, muchas gracias por la entrevista y espero podernos, claro que sí, vernos muy pronto. Mucho gusto y muchas gracias. תודה. Gracias.